Entonces, como dije, las funciones sirven para modelar sucesos. Entonces, en este caso, muchas veces se dice como tuvo un crecimiento exponencial, que quiere decir eso de que está creciendo muy rápido. Pero la verdad es que en una de las ramas de la matemática que al menos se ven en ingeniería, de las más básicas, que es un curso llamado Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, se ven modelos básicos de enfermedades, pandemias, etcétera. Y por ejemplo, la curva que está en azul es la que suele describir estos tipos de enfermedades, que se conoce como función logística o curva logística. Eh, la verdad es que, ¿por qué no es una exponencial y es una curva logística? Y es porque muchas veces, claro, por ejemplo en Chile, ¿qué fue lo que pasó? Ya dijimos, tuvimos un crecimiento bien pequeño, como quizás está en esta parte de acá, y ya después empezó a crecer rápidamente. ¿Se acuerdan que empezamos como de, no sé, 50, 200, 200, 500, así sucesivamente? Pero pasa en un punto de que la curva se aplana. Y esto ocurre cuando los gobiernos suelen tomar medidas de, por ejemplo, cuarentena, distanciamiento social, etcétera. O también, en términos más catastróficos, porque no queda nadie a quien contagiar. O sea, estamos todos contagiados. En cuanto a la imagen de la derecha, vemos varios casos, por ejemplo, y me gusta ver el caso de China, que sirve una curva logística bastante interesante, en que, claro, vemos un crecimiento exponencial al comienzo y luego comienza a estabilizarse. Me parece interesante que lo analicemos porque las funciones nuevamente cumplen un rol muy, muy, muy importante. No sé si le interesa, bueno, si le interesa saber más, lo podemos conversar al final. Nuevamente esta función no entra en la prueba, pero para que la conozcan. Entonces, lo que nos convoca. ¿Qué es una función? Una función, bueno, matemática, obviamente. Pero antes de ver este tema de una manera más matemática, veamos una noción básica para entender bien el concepto. Supongamos que nosotros llegamos y tenemos una máquina de helados, ¿ya? Una máquina de helados la cual tiene conitos, tiene vasitos en caso que la gente le guste el vaso, pero no entiendo por qué le gustaría el vaso. Y también tiene la leche y todo lo que sea necesario para hacer un helado. Y bueno, también quizás helados veganos. Esta máquina solamente va a recibir el sabor del helado, ¿vale? Entonces, supongamos que yo tengo mi máquina y es terrible, mágica, de tal forma de que yo le echo algún chocolate y me va a devolver, luego de procesarlo, un helado de chocolate, un único helado de chocolate. Entonces, por ejemplo, si le agrego vainilla, me va a devolver un helado de vainilla. Lúcuma, un helado de lúcuma. Pero hay cosas que no puede recibir esta máquina. ¿Qué pasa si le meto, por ejemplo, un neumático? ¿Me va a devolver un helado de neumático? ¿O hay ciertas cosas que recibe? Vamos a ver de que, al igual que esta maquinita de helados, las funciones pueden recibir algunos valores y otros no. Y vamos a definir cómo se llaman matemáticamente estos valores que puede recibir. Y hay un mensaje en el chat. Sí, es como un tipo de restricción, exactamente de Tomás. Entonces, por ejemplo, esta máquina tampoco podría recibir, no sé, vidrios, porque a nadie le gustaría comerse un helado de vidrio. O sea, está bien. Hay gente masoquista, pero no para comerse un helado de vidrio. En base a esta noción básica de que tenemos una máquina de helados a la cual nosotros le vamos a agregar solamente el sabor, quiero que se queden con la idea de una función que va a tomar un sabor, lo va a trabajar y me va a devolver un helado del sabor que le agregué. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende la Ya, idea? sí se entiende. Ya, bacán. Bacán. Entonces, bueno, ahora que tenemos la maquinita con helados, tenemos los sabores, tenemos los conos, vámonos directamente a qué es una función. Ya vamos a aterrizar este concepto un poco de una forma un poco más matemática. Y una función es una relación entre dos conjuntos matemáticos. Por ejemplo, en el caso anterior, teníamos una relación entre los sabores y los conitos de helados. Entonces, una función se encarga de tomar un número del conjunto de partida, también conocido como dominio, y lo lleva al conjunto de llegada, el cual también se conoce como codominio. De manera, como lo vimos con la máquina, la función se encarga de tomar un sabor, lo trabaja y me devuelve un cono de helado. Se suele decir que f es una función de a en b, con a el dominio y b el codominio.
y se denota de la siguiente forma. Aquí, ¿ya? Suele tener esta notación. Ojo, las funciones pueden tomar cualquier letra, cualquier símbolo y no hay problema con eso. Puede haber sido una H, puede haber sido una G, una Z, un phi, cualquier cosa rara que a los matemáticos se les ocurra. Entonces, en la prueba, las funciones que vamos a analizar por lo general suelen ser reales. ¿Qué quiere decir eso? De que tanto A como B van a ser el conjunto de los reales. ¿Y cuáles eran los reales? Los que tienen las raíces, las fracciones, los enteros, los naturales, etc. Entonces, ¿qué es lo importante en concluir de acá? Que una función me va a relacionar dos conjuntos de alguna forma. Como en el caso de la máquina de helados, me relaciona los sabores con los conos de helado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, sí se entiende. Ya, bacán. Bacán, bacán. Entonces, ahora que manejamos esto de las funciones, vamos con unos conceptos clave que yo mencioné recién, pero no les definimos tan en profundidad. En primer lugar, recordemos lo que son, no, Josefina, lo vamos a detallar en un segundito, pero hay una diferencia sutil. O a veces puede ser lo mismo, pero vamos a ver el caso en el que no. En primer lugar, las variables. Las vimos, de hecho las vimos en la clase que la Cata no pudo venir, que me dejó abandonado para el Halloween y con el disfraz armado ahí. No estoy cobrándole sentimientos para nada. Entonces, es un valor que tiene la capacidad de modificarse según algún contexto o número. Por ejemplo, se dice que la variable x va a tomar un valor, por ejemplo, 2. No sé si se acuerdan cuando teníamos, por ejemplo, una expresión algebraica, que era x más 3, nosotros decíamos tomando x igual a 2. ¿Qué hacíamos? En vez del x, decíamos 2, 2 más 3 y era 5. Eso es una variable. Lo vamos a revisar en un ejemplito más adelante que se los va a comentar la Cata. Además, tenemos el concepto de preimagen. Preimagen, en el contexto de los helados, serían todos los posibles sabores que yo le puedo meter a la máquina. Por ejemplo, ya sabemos que los neumáticos, los vidrios, no sé qué más, por ejemplo, un mouse, no sé, no se pueden meter a la máquina. Así que vamos a ir viendo quizás cuáles son las preimágenes de una función, y a partir de esto vamos a definir un conjunto que se conoce como dominio, que es donde la función está bien definida. Nuevamente, este es un concepto quizás un poco más complejo de digerir, pero lo importante es que son los valores que la función puede tomar. ¿Vale? Cata, te doy la palabra. Ya, vale. Siguiendo entonces con los conceptos, tenemos el de imagen. La imagen en este caso va a corresponder al valor que es alcanzado o mapeado por la función. ¿Qué quiere decir eso? Que si recordamos el ejemplo que nos dijo Gonzalo de la máquina de helados, teníamos ya los ingredientes, la máquina trabajaba y formaba el helado, ¿cierto? Lo entregaba. Ya, el valor que entrega sería la imagen, ¿ya? No sé si se entiende, si no me dicen y lo repetimos, lo vemos de otra manera. Pero vamos a hacer un ejemplo para tratar de fijar un poco todo esto. Por ejemplo, tenemos aquí una función f de x igual a 2x, ¿ya? Que es la que está ahí, si la ven al centro de la pantalla. En ese caso, la variable sería la x, porque sabemos que es el valor que puede ir cambiando. Le podemos agregar cualquier cosa ahí adentro del paréntesis. Entonces, teniendo esto en consideración, si queremos calcular, por ejemplo, f de 1, que es la que aparece en el primer punto rojo, f de 1, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la preimagen, que sería nuestro ingrediente para hacer el helado, tomamos la preimagen y lo reemplazamos en el valor de la variable, en cada lugar donde aparece. Por ejemplo, ahí sería f de 1 igual a 2 por 1 igual a 2, ¿cierto? 2 por 1 es 2. Y ese valor que nos entregó correspondería a la imagen, ¿ya? Entonces ahí podemos decir que el 1 es la preimagen de 2, o viceversa, el 2 es la imagen de 1. Sí, va a estar grabada la clase. Igual si tienen dudas nos dicen. Ya, otro ejemplo sería tomando f de 3. ¿Qué hacemos ahí? Lo mismo. Como la variable es la x, sabemos que la x es la que podemos ir modificando por el valor que queramos. Entonces, si queremos saber cuánto vale f de 3, escribimos igual la función, 2x, pero en vez de poner la x, ponemos el 3. 2 por 3. Y sabemos que 2 por 3 es 6. Entonces, con eso obtenemos que 3 es la preimagen de 6, y a su vez 6 es la imagen de 3. ¿Se entiende?
¿O hay alguna ¿Puedo duda? ¿Lo hacer repetimos? una pregunta? ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta para no seguir atrasándome? Sí, obvio, dinos todo. ¿La preimagen corresponde al dominio? Ya, a continuación vamos a ver lo que es el dominio, pero te puedo decir que la preimagen es parte del dominio. Ah, ya. Pero en Igual la siguiente slide vamos a ver al tiro. me Gracias. Dale, Gonzalo. gustaría hacer una aclaración que no estoy seguro de si se habla a nivel PSU, pero también al dominio se le conoce como conjunto preimagen. También, pero creo que en PSU está esa distinción de que las preimágenes son los elementos del dominio y el dominio es el que Sí, agrupa todas las preimágenes. No sé si se entiende. sí, sí. Que eso venía a continuación. Pero, No, Después, spoiler. pero sí es eso. Sí es eso, sí es eso. Por eso lo Perdón. había nombrado, pero sí, sí es eso. Cata, igual acabo de darme Dime. cuenta que se nos olvidó algo y si me das un paréntesis pequeño para mencionarlo. Ya, pero espérame, ¿podemos entender si, o sea, sabemos que todo entendieron lo de imagen y preimagen y variable? ¿O si no, para aclarar eso? ¿Alguien tiene no, una duda de alguna? no, sí se entendió. Ya, súper. Dale, Gonzalo. Ya, muchas veces nos faltó quizás la forma estándar de una función y es que se denotan por esto. No puedo rayar, dame un segundito. F de x igual a y. En este caso, f va a ser la función, x también se le suele conocer como variable independiente, y lo que resulte cuando trabajemos esto, que va a ser el valor que va a tomar y, se le conoce como variable dependiente. ¿Ya? Eso no lo habíamos mencionado, pero también es importante que lo manejen. Eso nomás, Cata. Voy a borrar todo. Ya, gracias. Sí, entonces en este caso, la I sería la imagen, pues también hay que aclararlo, Sí. que tú nombraste. Porque es lo que obtenemos al trabajar la función después de meterle ahí un valor. Dale, entonces, Gonzalo. Ya, entonces ahora venimos hablando de lo que me spoilearon, lo que es el dominio, recorrido y codominio. Ya hay que entender que los tres son conjuntos numéricos. Y ahora, ¿qué agrupan estos conjuntos? Eso es lo que los diferencia. En el caso del dominio, va a ser el conjunto que agrupa todas las preimágenes. ¿Ya? Entonces la preimagen era un valor que puede tomar la variable, y si yo junto todos los valores que puede tomar la variable, ese es el dominio, ¿ya? El conjunto. Entonces también, como decía Gonzalo, otra forma de que lo llaman, se llama conjunto preimagen. A ver, aquí tenemos una pregunta. O sea, la variable es la función, x es la preimagen e y es la imagen. Casi. Ya, la función es como un conjunto, piénsalo como una receta. Como que te van a decir, por ejemplo, f de x igual a 2x, como el ejemplo anterior. ¿Ya? Es como una fórmula al final. Una bocina. Mutense, por favor. Ya, la función al final es eso, piénsalo como una fórmula o como una receta o como la máquina que dijo Gonzalo. En el caso de x, que es la preimagen, e y es la imagen, la variable es el valor que tú puedes cambiar, o sea, el valor que se puede tomar la preimagen. Mira, ¿te voy a meter un poco, Gonzalo, por favor? A la anterior. Gracias. Ya, entonces, acá la función sería todo completo. F de x igual a 2x, ¿ya? Es como la indicación que nos dan, la receta, la máquina, no sé cómo más explicarlo, pero esa es como completa, ¿ya? La variable que es la parte de la función que tú puedes ir modificando. En este caso sería la x solita. Ahora, ¿qué sería la preimagen? Los valores que puede tomar x, ¿ya? Por ejemplo, en el de abajo dijimos f de 1, el 1 sería una preimagen, no la x, el 1, porque es un valor que puede tomar la variable. Y la imagen sería en este caso el 2, por ejemplo, porque es un valor que puede tomar la función, o sea, la variable. ¿Se entiende ahí? ¿O no? Si no, dinos y lo explicamos de nuevo. La variable x puede tomar cualquier valor si no hay restricciones. Claro, sí, sí. Y de hecho, ¿cómo sabemos cuáles son todos los que puede tomar? Es los que salen en el dominio. Dale, Gonzalo. Me parece que el dominio entonces nos dice el conjunto de todas las preimágenes. Y de hecho, si no me equivoco, en la PTU les van a dar definido el dominio, pues como que van a tener que calcularlo. ¿O no, Gonzalo? Ayúdame con eso.
Hola, no estoy seguro, porque la prueba está todo súper incierto. Pero en Ya, todos o sea, los igual casos, hay que calcularlo revisarlo. les vamos a dar tips. Así que no hay drama. Ah, creo que pusimos un ejercicio de eso, al final. Sí. Ya, estamos con eso entonces. Ya, entonces siguiendo con la clase, tenemos el dominio que dijimos que es el conjunto de todas las preimágenes, o sea, todos los valores que podría tomar la variable. En el caso del recorrido y el codominio, sería el conjunto que puede tomar las imágenes, ¿ya? Pero hay una pequeña diferencia. Dice aquí, el recorrido es el conjunto que agrupa todos los valores alcanzados por la función, ¿ya? O sea, el conjunto de todas las imágenes, ¿ya? Ese es el recorrido. Ahora, ¿qué es el codominio? Acá lo definimos como un conjunto que envuelve al recorrido. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos va a pasar que el recorrido va a ser igual que el codominio, pero en otros casos puede pasar que el codominio sea más grande que el recorrido, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos un ejemplo a continuación. Dale, Gonzalo. Ya, vamos a ver este ejemplo y si tienen ahí dudas nos van diciendo. Pero yo creo que esto queda un poco más claro. Dice, sea f de x igual a x más 1, con f función de a en b. Ya, en este caso, la función es f. F de x igual a x más 1. Esa es la función. Ya, nos dicen que esa función va desde a a b. Tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Conjunto de partida sería el a, conjunto de llegada sería el b. Y nos da la definición de esos conjuntos. Nos dicen que A es el conjunto que incorpora los números 1, 2, 3 y 4, como aparece en el dibujito ahí abajo. Y nos dicen que B es el conjunto que incorpora los números 2, 3, 4, 5 y 6. Sería como el lado derecho y también el dibujito. Entonces, ¿qué nos dice? Si nos fijamos, como dijimos, la f de x es la función. ¿Cuál es la variable aquí? La x, porque la x es la que se puede modificar. Ahora, ¿cuáles serían las preimágenes? Corresponderían al 1, al 2, al 3, al 4, a los elementos dentro del conjunto de partida, que también se llamaba dominio, el A, el conjunto A. Ya la función parte del A y al B. Entonces, las preimágenes son todos los valores que podría tomar la X, ¿ya? Y tienen un valor asociado en el conjunto de llegada, en B. Por ejemplo, ahí si ven las flechitas, al 1 le asociamos el 2, al 2 le asociamos el 3, y así sucesivamente. Entonces, los elementos del conjunto B, que es el conjunto de llegada, serían las imágenes, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer la distinción que dijimos antes sobre el codominio y el recorrido. ¿Cuál era la diferencia? El recorrido dijimos que era el conjunto que agrupaba los elementos que en verdad ocupa la función o que en verdad entrega la función, las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes aquí? 2, 3, 4 y 5. Porque si ven, esas están unidas por flechitas al conjunto A. Entonces el recorrido aquí sería ese conjunto, el conjunto que agrupa el 2, 3, 4 y 5. No es todo el conjunto B, ¿ya? ¿Qué sería todo el conjunto B? Es el codominio, que es un conjunto más grande que incorpora el recorrido. No sé si están confundiendo con muchos conceptos. Ahí nos van diciendo. Entonces, ¿se entiende o hay alguna duda? Si no, para repasarlo de nuevo. Igual son hartos conceptos. Por mi parte sí la entendí. Ya, súper. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, en este caso, ya Tomás, dinos en qué parte te perdiste, para ver si lo repasamos de nuevo o alguna parte en particular. Exacto, entonces el recorrido va a ser un subconjunto del codominio. ¿Qué va a pasar? Que en algunos casos podría ser igual o en otros casos podría ser diferente, como en este caso aquí estamos viendo. Porque, por ejemplo, acá, a ver, déjenme ver si puedo rayar. Ya, en este caso teníamos las preimágenes. A ver, Tomás nos responde. A ver, hacemos un poquito este ejercicio entonces. Ya, veamos los conjuntos entonces de nuevo aquí. Estamos claros todos con que la función es f, ¿cierto? F de x igual a x más 1. Esa es la función, la que está definida aquí. Ya, entonces, teniendo claro la función, también sabemos que la variable es la x, ¿cierto? Eso creo que está claro, si no, ahí van a ir diciendo. Porque es la variable, ¿cierto? El valor que puede ir cambiando dentro de la función. Entonces, ahora sabemos que la función va desde a a b, ¿cierto? Tenemos dos conjuntos aquí visibles. El circuito de izquierda, que sería el conjunto A, el círculo de la derecha, que es el conjunto B, que incorpora todos los números que están adentro, ¿cierto? El A tiene el 1, 2, 3, 4, que de hecho nos dicen aquí en la definición, pero podemos ver en el dibujo igual. Y el B tiene el 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Que lo podemos ver ahí al lado derecho en el dibujito. Ya, tenemos esos conjuntos. Entonces, ¿qué pasa? Que la función toma algún valor
del conjunto A, ¿ya? El conjunto que está aquí. Entonces es el conjunto de partida, ¿ya? Porque ahí parte la función. ¿A dónde llega? Conjunto de llegada. Piénsenlo así, así primero, partida y llegada. Entonces, ¿qué quiere decir el conjunto de partida? Es lo mismo que el dominio. Voy a poner un dom. ¿Ya? El dominio es el conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, eso podemos ver. ¿Y cuál sería el conjunto de llegada? Sería el codominio. Así lo pueden asociar. Y ahora, ¿qué pasa con el recorrido? ¿Qué pasa con las preimágenes e imágenes? Fíjense que nosotros pusimos unas flechitas ahí. Hay elementos dentro del dominio, como el 1, el 2, el 3, el 4, que la función los toma y les asocia un valor en el conjunto de llegada. El 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ya? Los valores que toman el conjunto de partida serían las preimágenes, ¿ya? Las que están acá. Y los elementos que entrega la función, o sea, que va a dejar el conjunto de llegada, serían las imágenes. Son las que están ahí, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el codominio y recorrido? El recorrido sería el conjunto que agrupa a las imágenes. Si se fijan en este ejemplo, las imágenes son el 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 no es imagen de nadie. Entonces, en este caso, el recorrido sería el conjunto que incorpora el 2, 3, 4 y 5, no el 6. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? El recorrido, conjunto que incorpora las imágenes. ¿Ya? El codominio, ya habíamos visto que era el B completo. ¿Ya? Entonces, igual podemos entender como que el recorrido es un subconjunto del codominio. ¿Se entiende ahí? ¿Queda un poco más claro o no? Ahí sí me vayan diciendo. ¿Tomás entendió? El recorrido no lo entiendo muy bien. O sea, en este caso, el codominio es más grande que el recorrido. Sí, si se fijan en el ejemplo, en la definición que teníamos anterior, decía que una manera de verlo es que el recorrido es un subconjunto del codominio. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se va a cumplir, lo voy a anotar así, no sé si está bien la notación, pero para que lo entendamos. Como que el recorrido es menor o igual al codominio. Podemos pensarlo así. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. En este ejemplo, el recorrido es más chico que el codominio. ¿Por qué? Porque en el codominio, que es mi conjunto de llegada, que es el conjunto B, tengo elementos que la función no pescó, como que no lo ocupó. Si se fijan en el 6 está solito, nadie lo tomó en cuenta. ¿Ya? En cambio, el 2, 3, 4 y 5 sí lo pescaron. Dijeron, ya te asignamos un compañero en el A, pero el 6 no lo pescaron. Entonces, el recorrido va a tomar solamente las imágenes, los elementos que sí se toman en cuenta. ¿Ya? ¿Se entiende ahí o no? Codominio es el conjunto B, recorrido es un subconjunto del codominio, que en este caso sería 2, 3, 4, 5. Si, por ejemplo, tuviéramos otro caso, en donde el 6 no existiera, onda este 6 no está aquí, en ese caso, el recorrido sería igual que el codominio, porque en este caso, las imágenes, que serían 2, 3, 4 y 5, son todos los elementos del codominio. Entonces ahí el recorrido y el codominio serían el mismo. ¿Se entiende o no? Porque hay muchos mensajes en el chat. Ya, ¿más dudas? ¿O seguimos? Me parece que Ya, perfecto. Pía dijo, ¿el recorrido es como lo que ocupa el codominio? Sí, lo puedes ver de esa forma. Víctor, ¿puedo complementarte, Cata? Sí, obvio, dale, dale. Ya. En este caso, el codominio va a ser lo que engloba al recorrido. El recorrido son todos los valores que tú obtienes a partir de la función. Entonces, tal cual le está diciendo la Cata, por ejemplo, si ustedes toman el 1, lo meten a la función, f de 1 es igual a 1 más 1. ¿Cuánto es eso? 2. Por lo tanto, el 1 se asocia con el 2. Así sucesivamente con cada uno de estos valores, que nos va a dar 2, 3, 4 y 5. Esos valores, en particular, 2, 3, 4 y 5, tal cual lo acaba de encerrar la Cata, es lo que conocemos como recorrido. Mientras que el conjunto 2,
3, 4, 5, 6. Es decir, todo B viene siendo el codominio. ¿Se entiende mejor, Víctor? Ya, acá. Dale, no, Cata, no sé si me toca a mí. Sí, creo que sí. Sí, dale nomás. Ya. Puedes borrar todos esos dibujos. Bien Voy al bonitos. tiro, voy al tiro. Ahí sí. Ya, no sé El quién azul hizo. creo que es tuyo. No, no es mía. O no sé de quién Alguien es. la dibujó. Alguien rayó sin querer la pizarra. Por favor, bórralo. Dale, Gonzalo. Sí, espera, que estoy intentando borrarlo. Que me genera un toque. Ahí sí. Ya. Chiquillos, por favor. Ya, entonces. Bueno, como estábamos viendo recién, todo lo que les spoileamos un poco con todo lo que hemos explicado, y es la evaluación de funciones. Tal cual vimos en las expresiones algebraicas, evaluar una función se conoce como, por ejemplo, cuando tenemos cuál es el valor de f de 5, evaluar la función quiere decir que yo tomo este 5 y lo meto en la función. ¿Qué quiere decir eso? F de 5 va a ser igual a 2 por 5, en vez de 2x, 2 por 5, más 1, lo que sería igual a 11. ¿Vale? Nuevamente, esta observación se las dejamos intencionalmente, en que siempre es una buena costumbre reemplazar con paréntesis, ¿vale? Porque así minimizamos la posibilidad de equivocarnos con los signos. Voy a prender mi cámara. Ya. Entonces, el evaluar funciones, no sé si hay alguna duda con el evaluar funciones. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuánto es f de 0, tomando la función que está ahí arriba? Uno dice Millaray, uno dice Josefina, uno dice Tomás o Tomás. Ahora, otro Tomás. Víctor, ya, bacán. ¿Alguien no ve que es 1? Es normal, no se preocupen. Me lo pueden mandar por interno incluso si quieren, no hay ningún problema. Ya, voy a asumir que todos lo vieron. Bacán. Eso, lo que acaban de hacer, se conoce como evaluar una función. Y muchas veces, ¿para qué queremos evaluar una función? Es porque nosotros queremos muchas veces graficarlo, tal cual les mostré el ejemplo del COVID, por ejemplo. Lo que va haciendo es que el valor de X va tomando muchos valores, infinitos valores, con el fin de representar un comportamiento como de la función, ver cómo crece, cómo varía según los valores que va tomando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es crear una tablita como la que vemos aquí. ¿Qué tiene gracia esta tablita? Que a este lado colocamos los valores de X que va tomando. Por ejemplo, cuando X vale menos 2, quiere decir que yo tomo el menos 2 y lo meto aquí. Menos 2 más 2. ¿Cuánto me da? Me da 0. 0, que es exactamente lo que está aquí. Entonces, si ustedes hacen Ah, Bacán, alguien como que entendió todo. Bacán. oh, lo siento, estaba... Tranquila, no hay drama. Entonces, por ejemplo, si nosotros reemplazamos cada uno de estos valores, como por ejemplo, menos 1 lo metemos aquí. Menos 1 más 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Y así sucesivamente. Esto que estamos haciendo es evaluar la función. Entonces, que ahora que tenemos varios valores para la función, como son los que están en esta tabla, por lo general esto no es siempre válido, al menos a nivel PCU sí, podemos graficarlo a partir de estos valores que vamos encontrando. Como por ejemplo, esto. ¿Qué quiere decir esto? Si se acuerdan, nuestra función era f de x igual a x más 2. ¿Cuánto valía x de menos 2? O sea, si hacemos la tablita rápidamente, menos 2 me daba 0. 0. Menos 1 me daba 1. 1. Y así sucesivamente.
Entonces, por ejemplo, si yo me voy a este gráfico, el eje que está aquí, si lo recordamos, es el eje X. Y el eje que está aquí es el eje Y, o también se dice que es f de x, tal cual se los mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que cuando mi función toma el valor menos 2, quiere decir lo que está aquí, nos vamos al eje X y buscamos el menos 2, que vendría estando aquí. Y en el eje Y o en el f de x, vamos a buscar el 0, que vendría siendo este que está acá, ¿cierto? Porque el 0 es básicamente que no tenemos como altura desde el eje X. Ahora nuevamente, lo podemos hacer con el caso del menos 1. El menos 1 está aquí. Ahí. ¿Y con cuál se asocia el menos 1? Con el 1. Y el 1 lo buscamos en el eje que es vertical. Quiere decir, el que está aquí. Perdón, que paso a llevar la pantalla. Ahí está. El 1, el que está ahí. Entonces ahora nosotros lo que hacemos es prolongar como esa posición. ¿Y qué nos va a dar? Este punto que está acá. Y nuevamente, ahora por ejemplo, si probamos x igual a 0. Sí, Valentina. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tomo x igual a 0, ¿qué va a pasar con la función? Me va a dar el valor 2. Por lo tanto, el 0 en el eje x está aquí. Y cuando lo intersecto con el valor que me da acá, me da el valor que está en el 2. Por lo tanto, al tirar esta línea, lo que obtengo es la función. Aquí estamos sumiendo una cantidad de cosas matemáticas que probablemente si alguien que estudia civil matemática o licenciatura en matemática me viera llegar y tirar la línea, me miraría feo. Pero el punto es que en PSV por lo general las funciones son continuas, se comportan bien, definiciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero a priori pueden hacer eso, evaluar función en distintos puntos, y si saben de que va a tener un comportamiento, nuevamente, el comportamiento lo van a ver en las próximas clases, como por ejemplo la cuadrática, la lineal, la potencia, etc. Pueden construir el gráfico de esta forma, ¿vale? ¿Hay alguna duda? Hay 2 mensajes en el chat. ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Lo entendieron todo? Por favor, que alguien que... Ya, buena. Así que, eso. No sé si, según yo, no. Cata, todo tuyo. Ya, Yo dale borro el ahí tiro al los siguiente que... entonces. El desastre de la pantalla. Gracias. Dale. Ya, entonces ahora vamos a seguir con características importantes de las funciones. Dale, vamos acá. Dale al siguiente. No sé si mi internet está lento o no lo pasas todavía. Eso. Gracias. Ya, entonces tenemos aquí función constante. Son algunas definiciones. ¿Qué es la función constante? ¿Cómo se conoce? Se puede definir como f de x igual a c. ¿Qué es c? Una constante. O sea, por ejemplo, si les digo f de x igual 3, o f de x igual a, no sé, 2, f de x igual a un tercio. Da lo mismo lo que sea, pero tiene que ser un valor numérico que sea una constante. No puedo meter, por ejemplo, la misma variable ahí. Por ejemplo, f de x igual a x ya no es constante, porque recuerden que las variables pueden tomar muchos valores, ¿ya? Entonces, siempre que tengo f de x igual a un número, solamente un número, es constante. Entonces, ¿qué dice acá? Da lo mismo que x se considere, esta siempre vale lo mismo. Así lo podemos identificar. Por ejemplo, si vemos el gráfico que está ahí a la derecha, la función, como vieron con Gonzalo, en el eje x están todas las variables, ¿cierto? Cualquier valor que puede tomar x. Ya, entonces en ese caso, para cualquier valor de x, por ejemplo, para el menos 4, el menos 2, el 0, el 2, la y siempre vale 5, ¿ya? De hecho, aquí podríamos decir, ¿hay alguien, por favor, mutéense? Si alguien está hablando, por favor. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, la función sería f de x igual 5, si se dan cuenta. Porque podemos ver acá, no sé si se alcanzan a ver, pero acá estaría como el 5, ¿ya? Onda en esa parte que marqué ahí. Entonces, cualquier valor que tenemos de x, la función siempre nos arroja el 5. Entonces, es constante, ¿sí? Siempre el mismo valor. Hay una pregunta en el chat, parece. A ver.
si a C se le suma un número, un X número, la pendiente sería ese X número. Ya, hay que tener cuidado ahí un poquito. No vamos a hablar de pendiente esta clase, porque eso tiene que ver más con la función lineal o afín. Pero si es que le sumas un número, a ver, por ejemplo, en este caso tenemos f de x igual 5. Suponte que yo le sume, no sé, 3, ¿ya? Yo tenga f de x es igual 5 más 3, ¿ya? Le sumo un número cualquiera. Como ambos son dos números reales, dos números cualquiera, yo los puedo sumar. Entonces al final esto va a ser f de x igual 8. Pues ahí ya no cambié absolutamente nada. O sea, lo que hice fue desplazar la línea recta. Antes estaba aquí en el 5 y ahora subió al 8. Como que no hice nada más que eso. Va a ser la misma función con la pendiente nula, de hecho. Tiene pendiente 0. Lo van a ver más adelante. Pero de hecho, la función constante cumple que su pendiente es 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular al eje Y. O paralelo al eje X, como lo quieran ver. Entonces, en este caso, cualquier número que yo le meta a la función, siempre que sea número cualquiera, no le puedo meter un 8x o un 5x, porque ahí deja de ser constante. Si yo le meto cualquier número, lo que va a hacer es desplazar esa línea. No sé si lo ven o te respondí la pregunta. Si no hay, dinos. Ya, eso sería. Si no hay, pregúntanos de nuevo. Ya, la otra función, ¿se entendió la función constante? Ya, súper. Si no hay pregunta. Ya, voy a asumir que se entendió. Si no, ahí van diciendo por el chat o por voz. Es porque no hay un valor para el eje Y. No es eso, sino que es que siempre toman el mismo valor del eje Y. O sea que el valor del eje Y no cambia nunca. ¿Cachai? Por eso ahí pusimos como una definición como un poco más informal, que dice, da lo mismo que X se considere, como que la Y siempre va a valer lo mismo. ¿Ya? Si te fijas en el grafiquito, yo por ejemplo acá voy a tomar X igual 2, ¿y qué va a pasar? La función en Y va a valer 5. ¿Cachai? Si tomo, no sé, pues, X menos 4, veo la función y me va a arrojar también 5 en el eje Y, ¿cachai? Entonces, no es que no haya un valor en Y, significa, lo que pasa en verdad es que siempre toma el mismo valor en Y. Esa es la función constante. ¿Se entiende ahora? ¿Vale? Ya, súper. Si tienen más dudas, nos dicen. Ya, entonces, por mientras estoy con la otra. Función continua. En este caso dice, se puede dibujar sin levantar el lápiz. Ya, esa es una manera de entenderlo. Su gráfica no tiene ningún salto. Eso es al final la función continua. ¿Qué quiere decir? Que si se fijan en el grafiquito, está graficado en verde, es una línea constante. Yo puedo hacer cualquier línea. Si se fijan, baja, sube, es curva, en las partes es recta, da lo mismo. Pero en ningún momento como que corté la línea, por decirlo así. O sea, si pueden hacer ese ejercicio y pueden poner su lápiz ahí en la pizarrita o su dedo y pueden seguirla, la función que está ahí. Y se dan cuenta que en ningún momento tuvieron que levantar el dedo o el lápiz para seguir dibujándola. Siempre está ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué función sería una discontinua? Una que no es continua sería, por ejemplo, no sé, pues, si estoy bajando aquí y de repente la corto y la sigo acá. Eso como un ejemplo. Chuta. Me quedo súper chueco, pero aquí debería estar el mismo punto. Perdón. Ya, pero en ese caso, por ejemplo, yo iba bajando y después, ¿qué pasó? Pegué un salto y de ahí seguí la función. Entonces ya no es continua, porque tuve que levantar el lápiz o porque ya no sigue el mismo dibujo. No sé si se entiende. Pero así lo pueden pensar. Como que uno se puede dibujar sin levantar el lápiz o básicamente, más formalmente, es que no tiene ningún salto la gráfica de la función. ¿Se entiende? Exacto. No se corta en ningún momento la línea del dibujo. Eso es. Súper bien. Cata, Dale, Gonzalo. en la PTU no hay casos en los que, por ejemplo, sea continua pero tenga como una singularidad chica. Como que sea como continua salva un punto. Vamos súper bien de tiempo. Que sinceramente, si soy muy sincera, no sé qué funciones entran en específico en la PSU. Porque, por ejemplo, si les ponen, no sé, un X partido, 1 partido en X, se va a cortar en 0. Sí. Por ejemplo, Entonces, mira, lo que cuando hay restricciones. Sí. No sé si me Sí. permites hacer como ese Dale. ejercicio. Sí, si quieres explicarlo, dale. Como vamos bien de tiempo, nos vamos a tomar la libertad, vamos muy bien de tiempo,
nos vamos a tomar la libertad de contarles algo, y es que, bueno, esta definición no es totalmente correcta. Voy a prender mi cámara para explicar. No es totalmente correcta. A nivel PTU suele funcionar el 99.99999%. Pero en la práctica o en lo real, lo que pasa es que, por ejemplo, si utilizamos el mismo gráfico que estamos acá, voy a dibujar con el lápiz negro. Por ejemplo, si yo tengo una función que sea así, con una pelotita blanca aquí chiquitita, muy chiquitita. El punto es que si ustedes, ya, por favor no intenten, no intenten entender así como en profundidad la matemática que está detrás, sino como la lógica. Supongamos que tienen dos puentes, que van uno por acá y el otro por acá. Entonces, ese punto, si es que pasa de que nos acercamos mucho por este lado y mucho por este otro, si pasa de que llegan a lo mismo, pese a que la función no está definida en ese punto, se dice que la función es continua. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una función que sea así. ¿Qué quiere decir eso? De que, claro, el problema va a ser de que tuve que levantar el lápiz para dibujar la función. Pero finalmente, si ustedes tiran límites, que es lo que se hace, límites laterales, van a llegar a que convergen a lo mismo. O sea que cuando nos acercamos a ese punto problemático, que en este caso hace que una función sea discontinua, en teoría, si es que estuviese definida, estarían juntitas. Estarían juntitas. Entonces, eso, quería hacer esa aclaración. Nuevamente, la definición que está acá, estoy casi seguro de que funciona siempre, pero como no les puedo asegurar, estoy seguro que en un 99.99% funciona. ¿Ya? Mi intención no es que se compliquen tanto, no, eso no estoy seguro que entre como límites, no, pero esos como casos chiquititos como que quizás, no estoy seguro. No he visto ejercicios, pero nuestro amigo Demre no está muy amigable estos últimos días. Ya con el hecho de haber separado la prueba en dos grupos, para mí es pésima decisión. Pero bueno, eso, tómenlo como un dato freak. Igual pueden fijarse en el dominio, pues, porque en ese caso, claro, el dominio no va a tomar ese punto. Por ejemplo, en el caso que dibujó Gonzalo. Como ese punto blanco no va a ser parte del dominio de la función. Entonces ahí dicen como ya, pucha, acá tengo un punto problemático, pero como no toma el dominio, ya es continua. Eso es como lo que dijo el Gonzalo. Pero por ejemplo, en el dibujito que lo hice más abajo, ese punto que no toma la recta de la izquierda, pucha, que me quedó súper mal el dibujo, pero a ver, no sé si lo voy a arreglar, Gonzalo, ayuda. Mira, Pero por el dibujo ejemplo, está acá abajo. esto No, viene pero acá. deseo con el dibujito que lo arreglarais, pero eso, por favor, porque está súper feo. Ya, muchas gracias. Ya, entonces básicamente, en ese caso, si se fijan, el punto problemático que está como en blanco, sí tiene un valor, pues, que es el que está arriba. ¿Cachai? Como onda, el punto que está ahí en blanco abajo, tengo una línea aquí, viene esa línea, y aquí se muere, no toma este punto, pero lo toma acá arriba, y ahí sigue. Entonces ese punto sí pertenece al dominio, y ahí se provoca un salto. Entonces ahí la función claramente es discontinua. Pero en el caso anterior del Gonzalo, exacto, gracias. Pero en el caso anterior que dijo el Gonzalo, ese punto no era parte de la función, perdón, del dominio, ese punto como problemático. Y por eso en ese caso sí era continua. Gonzalo, si queréis complementar, dale. No sé si están entendiendo o los confundimos Es o eso, por pero favor piensa díganos. con esto. Si es como un dato freak para que lo tengan ahí, como no duerman tranquilos probablemente hoy día en la noche cuando esté la almohada. ¡Oh! Si esa función era continua, para que les pase eso. Netamente, pues. Pero ya. Al fin y al cabo, si la función da un salto, es discontinua. Pero si está como muy bonita y se puede dibujar sin levantar el lápiz, es continua. Sí sería. No, Millaray, no, por favor, no. Es solamente lo que vimos. Que la Cata les dijo, se puede dibujar sin levantar el lápiz o sencillamente no tiene saltos, entonces continúa. Quédense con eso. El resto tómenlo como un dato freak o algo que lo escucharon por ahí así como una mala lengua. ¿Ya? ¿Sabéis qué? Igual pueden quedarse con eso, como con los saltos, más que con el lápiz, porque en el caso que dijo Gonzalo, la función iba, yo levanté el lápiz y seguí dibujando, pero en ningún momento salté, como que solamente iba, lo saqué y lo puse de nuevo. En el caso que yo le estaba hablando, el caso que está ahí dibujado ahí arriba en negro, en ese ejemplo, voy, saco el lápiz, pero no sigo ahí mismo, yo salto, ¿ya? Entonces ese caso sí es discontinuo. Entonces la discontinuidad es cuando hay un salto. Piénsenlo así, yo creo que ese Sí. les puede servir más, no sé, Nota queda un poquito mental, más claro. no dar más datos freak. Jamás. Confundí a Millaray viene todas las clases, no la puedo confundir a ella. No puedo.
Ya. Así que eso. Vamos con lo siguiente. ¿Pero ahí quedó claro o no? Miguel, ahí, ayuda. ¿Nos entendiste? ¿O sí es enredada? ¿Los demás igual? Lo podemos ver al final igual. Así como... Sí. Como el lado freak, onda, hacer más ejercicios de eso. Pero la continua es eso. Si no tiene saltos, es continua. Quédense con eso, por favor. Sí, Miguel, quédate con el salto. Sí. Bueno. Y a los que les interese, al final de la clase, claro, podríamos hacer ejercicios como los que decía Gonzalo, donde hay restricciones. Pero sería como otro caso. Sí, mira. Por ahora quédense con continua, que no tiene saltos. Sí. Miguel, estamos. Ya. Vamos a lo siguiente. No puedo borrar lo mío. Ya. Ya, entonces ahora tenemos dos conceptos más, que es una función creciente y una función decreciente, ¿ya? Formalmente es como la fórmula que le pusimos ahí, que dice, si tomo dos x, dos valores en el eje x, dos valores como preimágenes de la variable, tengo x1 y tengo x2. x1 es menor que x2, ¿ya? O sea, por ejemplo, podría en este caso tomar el menos 1 y el 1, o no sé, el menos 2 y el menos 1, filo. Pero el x1 es menor al x2, ¿ya? ¿Qué se tiene que cumplir para decir yo que la función es creciente? Es que la imagen del x1 también tiene que ser menor a la imagen del x2. La traducción de eso sería lo que está ahí entre comillas. A medida que los x van creciendo, los y también lo hacen. O sea, por ejemplo, déjenme ver si puedo rellenar de nuevo. Ya. Por ejemplo, tomamos 2x, como nos dicen ahí. Por ejemplo, tomo el x igual a menos 1 y tomo el x igual a 1. Ya, voy a poner aquí x1 y acá x2. ¿Ya? x1 es menor que x2, ¿cierto? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para yo decir que esta función es creciente? Es que la imagen de x1 tiene que ser menor a la imagen de x2. ¿Cuál es la imagen de x1? Es el valor que tiene asociado a un hipo. En este caso, estaría por acá. ¿Ya? Ese es mi valor esa es la imagen de x1. ¿Cuál es mi imagen x2? Es la que está por acá arriba. Y si se fijan, efectivamente, la imagen de x1 es menor a la imagen de x2. ¿Se entiende? ¿O está enredado? Si no, ahí díganos. Entonces, dos maneras de pensarlo. Formalmente es eso. Tomo dos x, una menor que la otra, quiere decir que sus imágenes asociadas también va a ser una menor que la otra, onda respectivamente. ¿Ya? x1 menor a x2, la imagen de x1 menor a la imagen de x2. ¿Ya? Como idea, se pueden quedar que si x va aumentando, los valores en x van aumentando, los valores en y también tienen que ir aumentando. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Yo no entendí muy bien. Ya. ¿Nada? ¿O como alguna, o tienes como alguna duda? Oh, chuta. No, es más que todo graficarlo. En la gráfica, ya. Veamos, por ejemplo, vamos a tomar otro, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí tengo el eje Y, el eje X. Y hasta acá hacer la función. Entonces, voy a tratar de escribir con otro color. Ya, entonces, ¿qué me dicen? Que yo, ¿cómo puedo identificar gráficamente que una función es creciente? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Me dicen, tengo que elegir dos valores de X, los que yo quiera. Como por ejemplo, este de acá y este de acá. Pero siempre tiene que ser, obviamente, uno menor que otro. Por ejemplo, este va a ser mi X1 y este va a ser mi X2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Para yo decir si esta función es creciente o no, tengo que ver que la imagen del X1 sea efectivamente menor que la imagen del X2. ¿Por qué? Porque el X1 es menor que el X2. Entonces, en este caso, acá está el X1, y si yo subo, acá está la imagen del X1, ¿ya? Que sería, acá le voy a poner Y1 a la imagen. Ahora, en el caso del X2, veo cuál es su imagen, que está acá arriba, le voy a poner ahí Y2. Y podemos ver ahí claramente que el X1 es más chico que el X2 y el Y1 es más chico que el Y2. Ya eso es como la definición formal de función creciente. Otra manera que pueden pensarlo es que si yo aumento los X, tomo X cada vez más grandes,
Por ejemplo, no sé, po, si el x1 suponte que fuera 1, y el x2 fuera 2, ¿ya? Yo voy subiendo. x1, 2, 3, voy subiendo con los valores de x. Los valores en y asociados a esos de x, donde las imágenes, también tienen que ir subiendo. Y si te fijas acá, este también va a ser, por ejemplo, en este caso también va a ser 1, 2, y va a seguir subiendo. Lo pueden ir viendo acá. ¿Cachai? Como cualquier valor en x que yo tome, va a seguir subiendo. Aumenta aquí en x y aumenta aquí en y. Si tomo otro punto, también es más grande en x y aumenta en y. Va subiendo. ¿Se entiende ahí? ¿Queda un poquito más claro o no? Y una última pregunta. ¿El X1 siempre va a ser menor a X2 o solamente esto fue porque es un ejemplo? Mira, da lo mismo tú cuál elijas. Donde yo podría haber puesto, no sé, pues suponte que, tratar de rayar con otro color. Suponte que yo dije, ya, este es mi X2 porque quiero que sea este mi X2 y quiero que este sea mi X1, ¿ya? Suponte. Que yo diga, mi X2 es el 1 y mi X1 es el 2, suponte. Da lo mismo eso, siempre y cuando también cambie el orden en las imágenes, po, ¿cachai? O sea, ahora, por ejemplo, el 1 ya no va a ser mi 1, po, porque si se fijan, este punto de acá está asociado a este valor, ¿sí? El 1 está asociado al 1. Entonces ahora mi x2 está asociado al f de x2. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que el nombre de x1 y el nombre de x2 son solamente nombres que yo le pongo, ¿cachai? Puedo decir como, no sé, esta cosa es menor que esta cosa. Eso quiero decir yo. Tengo que tener en consideración que tomo dos valores y uno es menor que el otro, ¿ya? Y tienen que ser respectivamente las imágenes una menor que la otra. No puedo como mezclar las imágenes, ¿cachai? Onda, por ejemplo, ¿se entiende o te estoy confundiendo más? No, sí, sí lo entendí, esa era mi duda. ¿Sí? Sí, Ah, ya, súper. Entonces, en gracias. resumen, son solamente nombres, pero para nosotros elegir dos valores y que sea correspondiente, pues, ¿cachai? Se aumenta el X, aumenta el Y. No los mezclo. Ya, Gracias. ya, súper. ¿Se puede relacionar con la pendiente de la función? Ya, eso también te adelantaste un poquito, Mateo. Tampoco la vamos a ver hoy día de pendiente, pero sí, en general, tú aquí en el dibujo que le pusimos, en los dos gráficos, que al final es el mismo, en este caso la pendiente es positiva, ¿ya? Y como la pendiente es positiva, va creciendo. Así que sí se puede relacionar. ¿Más preguntas? Por mientras voy a seguir con la decreciente. Si tienen más preguntas, ahí las van anotando o pueden también interrumpirme, no hay problema. Ya, la función decreciente sería exactamente lo contrario, ¿ya? En este caso, de nuevo tenemos la definición formal, que tomo nuevamente un x1 menor que un x2, dos valores, uno menor que otro. ¿Qué va a pasar aquí? Que la imagen del primero va a ser más grande que el segundo, ¿ya? Acá va a pasar lo contrario. Tengo un par de valores, supongamos el 1 y el 2, y en este caso la imagen del 1 va a ser mayor que la imagen del 2. Es exactamente lo opuesto al caso anterior. Entonces, voy a borrar esto y vamos a ver este gráfico. Entonces, tomo los mismos valores. Elijamos x1 igual a menos 1 y el x2 igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tengo que el menos 1 es menor que el 1, ¿cierto? x1 menor que x2. Chuta, me quedo súper feo. Ya. Entonces veo qué valor tengo asociado aquí. Subo. Y acá tengo mi imagen asociada al x1. Vamos a ponerle y1. Ya en este caso sería el 2. ¿Qué va a pasar con mi x2, que es mayor a mi x1? Si se fijan, tiene una imagen asociada que es menor a la del... perdón, sí. Que es menor a la del x1. Esta va a ser mi y2. Voy a poner acá. ¿Se entiende? Entonces aquí es todo lo contrario. Tengo dos valores, uno menor que el otro, y ahora las imágenes van a estar como al revés. Onda, la imagen del número más chico va a ser mayor a la imagen del número más grande. Entonces, otra manera de verlo dice, a medida que los x van creciendo, los y se van haciendo cada vez más pequeños, ¿ya? Si yo sigo la función, veo que efectivamente va bajando. Si yo tomo un valor acá, por ejemplo, este x va a ser mayor que ese x de acá, pero este y va a ser más chico que el x de acá arriba. Y así van cada vez disminuyendo. Y claro, si lo relacionamos nuevamente con el compañero que he dicho de la pendiente, en este caso la pendiente sería negativa. Porque va disminuyendo los valores, ¿cierto? Va cayendo. ¿Se entiende o hay dudas? Vayan diciéndonos.
¿Repetimos algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Se entiende? Sí se entendió. Ya, súper. ¿Alguien más? Ya, súper bien. Sigamos entonces, pues si no, igual nos pueden interrumpir cuando quieran. Oh. Ya. Sigo yo, ¿cierto? Ya, sí, Sí. creo que sigo yo. Démosle. Composición de funciones. Dale, Gonzalo. Ya, entonces, aquí cambiamos un poquito el tema y vamos a hablar de qué es una composición de funciones. Nuevamente vamos a retomar el ejemplo que dijo Gonzalo al principio de la máquina de helados, donde teníamos cómo la máquina formaba un heladito, pero ahora supongamos que ese helado que me entregó la primera máquina del principio, de las que estábamos hablando de funciones, supongamos que ese helado ahora que me entregó la máquina, yo quiero agregarle algo más, pero no un sabor de helado, sino algo diferente, no sé, chispitas, ¿ya? En ese caso, la máquina que yo ocupé para crear el helado no tiene la capacidad de crear chispitas, porque no está hecho para eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a una máquina de chispitas, como se ve aquí, la parte verde. Entonces, lo que tenemos que quedarnos es que vamos a tener dos funciones, ¿ya? La función f, que en este caso es la que crea el helado, y la función g, que es la que nos crea las chispitas, ¿ya? Ahora hay dos funciones. Dale, Gonzalo. Entonces, ahora yendo un poquito más formal, ¿qué sería la composición? En este caso, ¿cómo la máquina hace las chispitas? ¿Cómo hago un helado con chispitas? ¿Qué hago? Tomo el helado de la máquina que me entregó la anterior y yo le agrego las chispitas. Trabajan juntas. Entonces, ¿cómo podemos entender una composición? Es básicamente una función que pesca una función y la evalúa en otra función. ¿Ya? Algo un poco enredado. Entonces, veamos la definición. Si f va de a en b, una función, ¿ya? La función f. Y tengo g que va de b en c, otra función. Son dos funciones. Se define la composición de g con f. Tienen que tener cuidado con el orden, ¿ya? En este caso definimos g con f, g compuesta con f. Es la función g o f, ¿ya? Pueden decirle, son sinónimos todos, g compuesta con f, composición de g con f, g o f, son todos sinónimos, ¿ya? G o f va a ser la función que va desde a hasta c, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esa función? Toma la variable x y le asigna una función. ¿Qué función va a ser? G de f de x, ¿ya? Es una cosa mucho más larga. No sé si... Cuidado aquí con perderse con el orden igual, eso es súper importante. Si yo compongo g con f, quiere decir que tomo la función g y la evalúo en la función f, ¿ya? Y eso obviamente en la variable. Veamos un pequeño ejemplito, voy a escribirles algo para ver si van entendiendo. Supongamos que tengo la función f de x igual a, no sé, 2x, ¿ya? Y tengo la función g de x igual a, ya, x más 1, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver ahora, ¿cuál sería mi función g o f? ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Tengo que componer g con f. ¿Qué quiere decir eso? Tomo la función g y la evalúo en la función f. Perdón, le faltó poner la variable. Queremos saber g o f de x, ¿ya? La función g o f evaluada en x. Entonces, ¿aquí qué hago? Tomo la función g, la evalúo en f, y eso lo evalúo en mi variable, ¿ya? Entonces, hay que ir por partes, de más adentro hacia afuera. Sigo dejando la g. ¿Cuál era mi función f? 2x. Entonces, 2x. ¿Cuál era mi función g? X más 1. Entonces, ahora que ya evalué g en f, ¿qué tengo que hacer ahora? Solamente evaluar g en 2x, que sería la función f, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x más 1. Esa sería mi composición. Entonces, ¿qué es en verdad g o f de x? Sería 2x más 1. ¿Se entiende? Me pregunten. Igual es un poco enredado esto, así que si no se entiende, por favor digan. Sí se entendió. Ya, súper. Natalia, es como reemplazar g en f
Exacto. Pero ojo ahí con el orden. Tú cuando hablas de G o F, estás componiendo G con F. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en vez de evaluar G, no sé, pues G de 2, G de 3, G de 1, hago G de F. A ver, aquí hay esta gente que se perdió. ¿Lo repetimos de nuevo todo? ¿O solamente el ejemplo? ¿O Si qué no queréis, entienden en puedo particular? hacer la analogía con lo de helado. Dale. Miren, imagínense de que ustedes tienen un sabor. Elegimos vainilla. ¿Ya? Y vainilla va a ser nuestra función f de x. O sea, perdón, nuestra x. ¿Ya? Va a ser vainilla. O cualquier otro sabor que les guste, por si no les gusta la vainilla, que no lo entendería por qué, pero bueno. El punto es que tomamos vainilla y creamos el helado de vainilla con nuestra función f. ¿Ya? Tomamos el helado que va a salir de aquí, que va a ser de vainilla, y la metemos en nuestra maquinita de chispitas, que va a ser g de x. Entonces, yo tomo este helado y lo meto a la máquina de chispitas, que es la que está acá abajo. Dicho de otra forma, es lo que está aquí. A mi máquina de chispitas, yo le estoy metiendo lo que resultó de la máquina de helados cuando le metí la vainilla. Entonces, yo meto la vainilla en la máquina de helados, me va a botar un helado de vainilla. Ese helado de vainilla lo meto en la máquina de chispitas y me va a devolver el helado de vainilla con chispitas de chocolate, porque si no, no pueden ser chispitas de otra cosa. ¿Ya? ¿Se entiende mejor al menos la idea? Ya matemáticamente lo podemos discutir después, pero quédense con la idea. ¿Se entiende? Millaray, Valentina. Ya. La idea sí. Sí. Tomás. Sí. Más o menos. Dale la mascata. ¿Queréis complementar algo? ¿O intento hacer algo matemático yo? Como queráis, en verdad. No sé si entendieron bien o si no el ejemplo lo expliqué yo, no, como quieras. No sé. Igual no dije lo de los dominios y el recorrido. Así que decirlo. Vale, tú nomás. Que aquí hay que tener cuidado. Se fijan, F está definida como A de B. Va de conjunto A al conjunto B. Y G va desde el conjunto B hasta el conjunto C. Entonces, en este caso, muy particular de la definición, ya que tengo F de A en B y G de B en C, yo pude componer G y lo evalué en F. ¿Por qué pude hacer eso? Porque yo lo que hice, porque la función va de A en C al final, tomo A B y ese resultado va a C. No sé si me explico o lo dibujo acá. Podríamos Es hacer una como tengo pizarra, A, una whiteboard. sí, igual sí. Ya, a ver. Para compartir. Sí, creo que así acá un poquito más claro. ¿Qué Los están viejos diciendo? luzos. A ver, ¿se puede volver a explicar? Ya, expliquémoslo no ahora con la pizarrita. Y no fuera haciendo preguntas. ¿Podéis compartir tú la pizarra? Deja de cachar. Que no sé qué hice con mi tablet. Ahí sí pude. Ah, Ahí bueno. también. Ya, pero igual puedes rayar encima, ¿no? Sí, sí puedo. Ya. Hazlo con sagitales. Ya, entonces. Sí, a eso voy. Ya, teníamos la definición, que F iba de A en B. Teníamos la función G, que iba de B en C. Y estábamos haciendo G o F, que es una función que va de A en C. Ya, eso, ahora voy para allá. Entonces, G o F va de A en C, toma un valor de la variable y la voy a ya. Copiar ya la definición, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que estábamos hablando. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, tengo el conjunto C. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Tengo una función f, que me la definen acá. F va de A en B. Entonces, yo voy de A en B. Esta es mi f. ¿Qué pasa con g? Me la definen como una función que va de B en C. Entonces, de B en C, esto sería g.
Ahora, ¿qué sería la nueva función que estamos creando? G o F. Es una función que va a ir de a C. ¿Se entiende? La idea de los conjuntos. F toma elementos de A y los lleva a B. G toma elementos de B y los lleva a C. Cuando yo hago esto, G o F, que en verdad es lo mismo que está acá, cuando yo tomo G y lo evalúo en f de x, lo que estoy haciendo es tomar valores de A al final. Y lo estoy llevando a C. ¿Se entiende? Es como que me salta un paso intermedio. Al final es eso. Como que yo quisiera crear una función que los asocie de A a C y me quiero saltar ese paso intermedio. Pero hay que tener cuidado con el tema del dominio y el codominio, porque si se fijan, la F parte en A y llega a B. Y la G parte en B y llega a C. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso, yo no podría haber hecho F o G, onda haberlos compuesto al revés? ¿Ya? Ahí no lo podría haber hecho porque G va de B en C y F va de A en B. Entonces no tienen un común. Como que G me los tira para allá, F me los tira para allá y yo no puedo hacer nada porque están por partes diferentes. ¿Ya? En cambio, con este orden, F va de aquí a acá, G va de aquí a acá, no hay ningún problema. Puedo tomar lo que me dejó F aquí mismo y lo llevo al otro lado. ¿Se entiende la idea como lo que hace la composición? Como en términos de conjuntos. ¿Sí? ¿No? Ya, súper. Igual tenemos Eso es un como en términos de ejemplo, conjunto. entonces. Sí, vamos a hacer un ejemplito. Ya, esto es como lo que pasa con conjuntos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dicen, eso en el caso que tenga como definidos como conjuntos más chicos, por decirlo de alguna manera? En este caso, que tengo A, B y C, que son conjuntos totalmente diferentes. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, trabajo con los reales? ¿Ya? Como que F va de los reales a los reales y G también va de los reales a los reales. Alguien no está muteado, porfa. Ahora, No sé quién está hablando. la voy a tirar. Tomás, creo que no estás muteado, por favor. Gracias. Ya, entonces, en este caso tengo tres conjuntos diferentes, ¿cierto? Tengo F, que va de A en B, G de B en C. Entonces mis conjuntos son A, B y C, que son conjuntos diferentes. En el caso, yo estuviera trabajando con los reales, por ejemplo, ahí serían todos el mismo conjunto. Parten, llegan donde mismo, parte, llega donde mismo. Entonces ahí yo podría componer G o F, F o G. De ahí daría un poquito lo mismo al orden, entre comillas, al momento de definirlo, ¿ya? Ahí pueden llegar y operar lo que quieran. Pero en el caso que tengan funciones que no comparten los dominios recurridos, hay que tener cuidado con el orden en que los componen y ahí hay que tener un poquito más de cuidado con las cosillas. Ya, entonces esto es como en términos de conjuntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace específicamente? Es el ejemplo que habíamos dicho antes. Por ejemplo, teníamos f de x igual a 2x. Y teníamos g de x igual a x más 1. Entonces, no me equivoco con un 1. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo ahora quiero hacer esta composición? G o f de x. Quiero saber cuál es esa función. Recuerden que es una función. Entonces, ¿cómo sé cuál es esa composición? Dijimos que esto era lo mismo que escribir g de f de x. Al final es como que tomo g y la evalúo en f. Como algo así lo podemos pensar, ¿ya? Como en términos prácticos. En vez de decir g de 0 o g de 2, estoy diciendo g de f de x, ¿ya? Podemos pensarlo así de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Tengo g de f de x. Digo, ¿qué era mi f de x? Acá me la definen. Mi f de x era 2x. Entonces, le evalúo. Y ahora directamente evalúo la g. Entonces, en vez de escribir la variable, en este caso, la variable de la g también es la x, g de x igual a x más 1. Lo que hago es, en vez de escribir la x, escribo lo que estoy evaluando, 2x más 1. Entonces, g de f de x es igual a 2x más 1. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? ¿O siguen dudas? Podríamos hacer el ejercicio para que dejen ideas. Ya, démosle.
¿Te puedo quitar la compartir pantalla? No sé si alguien está ahí. ¿Alguien está escribiendo? Saca una foto, no sé. O seguimos. 1, a las 2. Ya, voy a asumir que nadie se opone. Permiso, permiso, ya. Avise. Ahí sí. ¿Quieres hacerlo tú o lo Ya. hago yo? Si queréis darle todo, me da lo mismo en verdad. Si quieres lo hago yo, si lo haces tú, da igual. Como queráis. Ya lo hago yo. Bueno, Se me está secando la boca, hace rato no habla mucho. Ya, ya, entonces dale entonces, tú. eh, tomemos este ejemplo, este ejercicio. Dice sea f de x igual a 2x menos 4 y g de x igual a x cuadrado. ¿Cuál es el valor de la composición? G o f de x. Entonces, repitiendo la misma idea de la cata, esto es equivalente a tener g, mala bola, g de f de x, ¿cierto? En base a lo que nos contó la cata. Y bueno, g de f de x, ¿qué podemos hacer? Yo no tengo idea cuánto vale f de x, o si sé. Sí, pues, sí sé. Sé que vale 2x menos 4. Entonces, aún no lo resuelvo mi pero si la sacaste, eres una genia. Entonces, si evalúo g en f de x, voy a tener 2x menos 4 al cuadrado, porque es el equivalente a meter todo esto adentro de la función, que vendría siendo elevar f de x al cuadrado. Entonces, al calcular esto, usando cuadrado de binomio, nos queda 4x al cuadrado menos 2x por menos 4 me da menos 8, por 2 me da menos 16x, más 16. Entonces, exactamente lo que dijo la Miguel, que es la C. Nuevamente, ¿cuál es la idea? Entendemos de que G o F es equivalente a lo que está aquí. G de f de x. Tomamos f de x y lo evaluamos en g de x, o en la función g, que vendría siendo tomar f de x y elevarlo al cuadrado. Y como f de x vale 2x menos 4, obtenemos la alternativa C. ¿Alguna duda? ¿No se entendió? Sí, este simbolito que está al medio, que es como una pelotita, quiere decir composición. ¿Ya? Esa pelotita que hice arriba es composición. Sí, por la garrita, siempre. Si G tuviera una variable independiente queda fuera del paréntesis, sí. Por ejemplo, si hubiese sido G de X igual a X cuadrado más 4, tú hubieses metido F de X aquí nomás. El 4 te queda fuera de la composición. Siempre hay que hacer lo mismo. Tenemos G de X, evaluamos la función que está más cerca, más a la derecha, mejor dicho, en la función. En este caso, G, y vamos a obtener el resultado. Y sería, es la alternativa C. ¿No hay más dudas? Continuamos. Ya. Llegamos a la parte de ejercicio. Cata, te doy el pase. Borro al tiro toda mi horrorosidad que tengo en la pizarra. Cata, no te escucho. No sé si soy yo el problema. Creo que estaba muteada. ¿Ahora sí? Sí, efectivamente está ahí muy muteada. Ya, todo tuyo. Ya, súper. Gracias. Ya, entonces en este caso, otro ejercicio. Dice, si f de x es igual a 2x más 1 en 3 menos x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1. F de 0 es igual a 1/3, f de 3 es igual a 7, f de menos 3 es igual a 5 sextos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es evaluar la función. ¿Ya? ¿Por qué podemos darnos cuenta? Porque por aquí no sale el tiro, por el valor. ¿Se fijan? Estoy evaluando f en un valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la función que nos dan, la definen acá arriba,
evaluarla en esos valores que nos piden también ahí, y ver si efectivamente llegamos al resultado que nos dicen ellos. Efectivamente, f de 0 es 1/3, y así con todos. Ya, entonces, vamos viendo. En el caso 1, f de 0. ¿Qué tendría que hacer aquí? Tomar la función de f, evaluarla en 0. Copio todo tal cual, y donde sale la x, le pongo 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 2 por 0, 0, más 1, 1. 3 menos 0, 3. Entonces obtuvimos que efectivamente f de 0 es 1/3. ¿Ya? Así que la 1 es correcta. ¿Qué va a pasar con la 2? Ya, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con 3. Sería f de 3 igual 2 por 3 más 1 dividido en 3 menos 3. Acuérdense de siempre evaluarlo con los paréntesis, muy, muy importante. Y sí, ahí no están dando algunos spoilers. Ya, ¿qué va a pasar aquí entonces? De lo mismo, seguimos resolviendo normal. 2 por 3 sería 6, más 1, 7. Y 3 menos 3 es 0. Y ahí tengan mucho cuidado, porque recuerden que siempre que multiplicamos, sumamos, el 0 no hace nada, pero las divisiones sí quedan embarradas si dividimos por 0. Así que división por 0, claro, exactamente como nos estaban diciendo, se indefine. Así que esto no es 7. Esta está mala. Ya. Y veamos el último caso. F de menos 3. Bueno, igual podríamos haberla hecho, si estamos en la prueba, la podríamos haber hecho como por descarte, porque no hay una opción de 1 y 3, pero la vamos a hacer igual para comprobarla. Entonces, f de menos 3, ¿cuánto sería? Lo mismo. Cuidado ahí con el paréntesis, acuérdense que es menos 3, entonces va dentro del paréntesis cuando estoy evaluando. Copio todo tal cual. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 2 por menos 3 sería menos 6, más 1 sería menos 5. Y abajo sería 3 menos menos 3, sería 3 más 3, ¿cierto? Voy a tener aquí los signos. Y me quedaría 6. Y como la respuesta me dice 5/3 y me dio menos 5/3, también estaría mala. Y la respuesta sería solo A. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Ahí díganos. Y exacto, mira, también como había dicho, claro, pues si yo, por ejemplo, probé la 1, está buena, probé la 2, está mala, veo la alternativa, no hay ninguna opción de 1 y 3, ya digo, ¿para qué va a ser la 3? Marquémosla. Entonces igual en la prueba. Si no, igual podrían hacerlo ahora en ejercicios, igual podrían hacerlos todos para comprobarlo y así sueltan la mano. ¿Ya? Eso, súper bien. Dale, Gonzalo. Dale, bórrame todo esto de la pizarra, porfa. Rapidito, gracias. Ya. Este tipo de preguntas no estamos completamente seguros de si van a entrar. A mi parecer es súper importante saberlo y bueno, vamos a tomar la libertad de analizarlo. Dice, ¿cuál es el dominio de la función f de x igual a 1 dividido en x más 2? Ya, el dominio, recordamos que son todos los posibles valores que puede tomar nuestra función. La función, la idea es que siga funcionando, valga la redundancia. No le puedo meter un neumático a mi máquina de helados porque sabemos que se va a echar a perder. ¿Con qué elementos se echa a perder esta función f de x? ¿Dónde está siempre el problema? Los problemas surgen en las raíces con ciertas cosas, en las fracciones con ciertas cosas, exactamente como están diciendo en el chat, con el menos 2. ¿Por qué? Porque si yo digo f de menos 2, me va a dar 1 dividido en menos 2 más 2. Aquí con paréntesis. Entonces me va a quedar 1 dividido en 0. Y, a eso al tío Demre o a la tía Demre no le gusta. Entonces tenemos que sacar al menos 2 del dominio. Ya, tenemos al menos 2 fuera. ¿Algún otro valor? No, porque si por ejemplo toma 3, 4, 5, 6, no va a generar más problemas. Y la única forma en la que se indetermine esta fracción es que tome el valor 0 en el denominador. Y eso ocurre cuando x es igual a menos 2. Por lo tanto, concluimos que en la alternativa C, siempre partimos de la premisa de que el dominio van a ser los reales. Y de ahí vamos a ir sacando valores. Salvo de que nos digan algo distinto en el enunciado. Por ejemplo, x mayor que 0,
X no negativo, X entero, etc. ¿Vale? Entonces, en base a eso, podemos concluir que es la alternativa C. Carita feliz. Nuevamente, la mayoría de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? La A toma al menos 2 y llega hasta el infinito. Perdón. La A no toma al menos 2 y la B sí lo toma. El paréntesis cuadradito es que incluye el extremo. O paréntesis abierto es que no lo incluye. Eso lo vimos en la clase de inecuaciones, clase 11. En caso de que tengáis tiempo, le podría echar una mirada por si hay dudas. Pero principalmente eso. No hay mayores diferencias. Sí, las clases están en el canal igual. Dale, ahí irán. Cualquier duda, igual el grupo de WhatsApp, si tenéis dudas de clase anterior. Ok. Si no hay ninguna duda, pasamos al último ejercicio. Cata, te doy el pase. Es muy entretenido este ejercicio. Ya, ¿sabe el último ejercicio de la clase? Gracias. Dice, ¿se puede determinar los valores de m y n en la función f de x igual a mx más n? Sí. 1. La imagen de 0 es 4. 2. La imagen de 4 es 8. Entonces tenemos que identificar si una por sí sola, dos por sí sola, juntas, separadas o falta de información. ¿Qué hacemos aquí? No sé si es otra estrategia, pero yo creo que hay que analizar como caso por caso. Supongamos que tenemos una por sí sola, ¿ya? Onda esta opción, alternativa A. ¿Qué pasaría aquí? Me dicen que la imagen de 0 es 4. Entonces hay que recordar, tener mucho cuidado, que era la imagen, que era la preimagen, todas esas cosillas. Entonces, si me dicen que la imagen de algo es 4, significa que yo tengo la función, la evalúo en algo y me da 4, porque la imagen es lo que obtengo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que estoy evaluando? El otro número, la imagen de 0, ¿cierto? Entonces, al final lo que me dicen, tengo esta información. ¿Esta información me bastará para saber cuánto vale m y n? Veámoslo. Ocupamos la función y veamos qué nos dice. Entonces, tengo f de x igual mx más n. Si tengo f de 0, ¿qué pasa? Multiplico m por 0, ¿cierto? Y me dicen que eso es igual a 4. Entonces, este término se va a desaparecer, porque m por 0 es 0, recuerden. ¿Y qué vamos a obtener aquí? Que n es igual a 4. Entonces, con la opción 1, si tenemos la imagen de 0 es 4, vamos a obtener el valor de n. Pero no podemos hacer nada con m. No nos dice nada más de eso. Así que la 1 no es suficiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el caso siguiente? Esta alternativa. 2 por sí sola. ¿Qué es la alternativa? La imagen de 4 es 8. Entonces aquí, nuevamente, es lo mismo. Hay que pensar y tener cuidado cuál era la imagen, cuál era la preimagen. La imagen es el resultado. Entonces, la imagen de algo es 8. F evaluado en algo me da 8. ¿Qué es ese algo? Imagen de 4. O sea, el 4 es el que estoy evaluando. ¿Ya? Y nuevamente es la misma estrategia. Entonces, evalúo en 4. F de 4 sería m por 4 más n igual a 8. ¿Y qué pasaría aquí? Resolver la ecuación. Serían 4m más n igual a 8. ¿Sí? Entonces de ahí, al final, no saco mucha información más allá de eso. ¿Se entiende? Entonces, tampoco sería suficiente. Con la 1 obtengo el valor de n, con las 2 obtengo una ecuación, pero no tengo nada más. Entonces, probemos qué pasa si yo junto estas dos informaciones. En el caso de ambas juntas. Sabemos que la 1, voy a borrar acá. No sé si... Ya, voy a borrarlo, no sé si alguien lo estaba escribiendo. Pero bueno. Necesito espacio. Voy a borrar todo. Ya, entonces. Dijimos que esta no, y vamos a ver esta. Sabíamos que con 1 obtuvimos que n era igual a 4. Y con 2 obtuvimos que 4m
más n es igual a 8. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con ambas juntas? Es un sistema de ecuaciones. Pues al final, como acá tengo un valor de n y acá tengo una ecuación, podría meter este valor acá y ver qué pasa. Entonces, hagamos eso. 4m más n ya sabemos que es 4. Entonces ponemos aquí 4 es igual a 8. Entonces ahí trabajando la ecuación, llegamos aquí 4m es igual a 4m es igual a 4, m es igual a 1. Y ahí obtuvimos los dos valores. Pues ahora tenemos n, tomamos m, entonces la respuesta es ambas juntas. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Nos daban una función y nos decían dos proposiciones, que la imagen de algo era otra cosa. Entonces, tomo la función, la evalúo, la igualo el resultado que me dan la imagen y veo qué pasa en cada uno de los casos. Como vi que en el 1 tenía el valor de n, en el 2 tenía una ecuación, digo ya, si trabajo esas ecuaciones, las dos, meto el valor que encontré en la ecuación de abajo, llego al otro valor. ¿Ya? Al final yo creo que la dificultad de esto era no confundirse con lo de imagen y preimagen. Ya igual, por eso lo pusimos también este ejercicio. Era súper fácil evaluarlo al revés, así que tengan cuidado con eso. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O no sé? ¿Alguna duda? Así que no. Dale, Gonzalo. Ya, bacán. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, este es el momento de cualquier cosa. Incluso de cosas como más del preu, de la plataforma, etc. Como siempre, esperamos su feedback, si es que es posible, en menti.com, ingresando el código. Perdonen, mis números son muy feos, así que si está mal el código lo corroboraré al tiro, pero creo que es este. Por favor, por favor, por favor, sus comentarios son muy, 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 muy importantes para nosotros. Nos ayudan a mejorar harto. Así que para bien o para mal, cualquier comentario es bienvenido. Voy a pausar la compartición. Creo que no importa si quieres compartir. Oh, pero qué mágico esto. Zoom como que me sorprende todos los días. En un segundito que mi internet está pidiendo carbón. Ya. El código es 1089.19.5. Sí, exactamente el que está en el chat. Entonces, por favor, dejen sus comentarios ahí. Esto no es como YouTube, que decimos suscríbanse y todo el tema. Pero sí, sus comentarios son completamente bienvenidos, así que se los agradecemos desde ya. Bueno, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, el PreuJCT en Instagram. Cata, si queréis leer el resto. Sí, en YouTube tenemos Preuniversitario José Carrasco Tapia y en internet tenemos www.preujct.cl. El slash admisión es para que se inscriban y tengan uso de la plataforma. Ahí no sé si Gonzalo quieres complementarlo. Ahí también para unirse a las clases, también ponen clase abierta. Dale, Gonzalo, no sé si quieres decir algo más. Vale. Igual en el canal del Preo estamos dejando todas las clases. Si hay alguna clase que se atrasa, es personalmente mi culpa. Yo la admito desde ya. Me cuesta a veces subirlas, pero por lo general están en la semana. Así que si se perdieron algún detalle, quieren revisar algo de las clases anteriores, están en el canal. Además, hay material de todas las áreas: lenguaje, historia, ciencias, electivo, matemática, con sus cápsulas, que aparte de estas clases, pueden ver como las guías explicadas, y eso, y las clases abiertas. Así que la invitamos y los invitamos a que nos sigan en YouTube. Y bueno, también comentarles de que estamos en campaña de donaciones. Este año estamos funcionando de manera totalmente gratuita. Y eso, pese a que es nuestra mayor intención, nos ha traído ciertos problemas, principalmente financieros, en cuanto a nuestro funcionamiento en día a día, como las cuentas Zoom, pagarle a las personas que están a nuestro servicio, pero sí que trabajan con nosotros. Entonces, para eso, si es que les interesa donar o nos pueden ayudar a difundirlo, pueden entrar a www.preoj7.cl/donar, y de verdad nos estarían haciendo una gigante ayuda. Y bueno, eso ha sido la clase. Esperamos que les haya gustado. Sí,
quizás por Tomás, no sé si es la primera clase que vienes, pero si no, te puedo mandar el grupo de WhatsApp al tiro. ¿O Cata lo tenía a mano tú? No, pero deja buscarlo. Igual había más gente que creo que no estaba inscrita, así que es una buena idea mandarlo. Sí, lo voy a mandar al tiro. ¿Lo voy a buscar tú? Sí, yo lo tengo a mano. Te demoraste. Ah, ya. Me salgo. Pucha. Y ahí está el link de WhatsApp. Igual hay chiquillos y chiquillas que estudian otras carreras de ingeniería también, así que si hay dudas de otras áreas también se les pueden preguntar a ellos. Y eso, cualquier duda, bueno, estamos atentos. Así que eso. Chao, Millera, y nos vemos mañana, espero. Chao, Pía. Chao, Anaí.